Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y esta vez los héroes son todos los miembros de una iglesia. No estamos hablando como estos días de una persona en particular o un hombre, una mujer, un siervo de Dios, una sierva de Dios, alguien que Dios ha usado para llevar su palabra a otras personas, para servir a otros, para transformar su mundo, para transformar el mundo en general, o como hablábamos de la mujer de Samaria, para transformar toda una población. Esta vez los héroes son los miembros de una iglesia. Hechos capítulo 17 y leemos desde el versículo 10. Es un pasaje también que es muy conocido, un momento muy conocido en el libro de los Hechos, pero nos va a venir bien recordar algunos detalles en estos minutos que tenemos hoy. Enseguida, dice Hechos 17, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los miembros de las personas que vivían ahí en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Sigue hablándonos el capítulo después de los que llegaron de Tesalónica, que eran judíos y comenzaron, como siempre en el libro de los Hechos, a querer trastornar el Evangelio y a querer cambiar muchas de las cosas, pero estas personas, los que eran de Berea, me impresionan por una razón muy sencilla. La Biblia los presenta como personas nobles de distinción, pero no tanto en el sentido que nosotros imaginamos como a alguien que pertenezca a una escala social, sino que la palabra que usa es personas que se preocupaban de saber si lo que estaban escuchando, lo que estaban leyendo, lo que estaban viviendo era cierto o no. Es decir, es una palabra que se usa para investigar, para razonar. Y por eso para mí son héroes por una razón, y por lo que hablábamos esta mañana con varios hermanos, por algo que creo que está faltando en el pueblo de Dios en el día de hoy. Y es personas que realmente volvamos a la palabra de Dios para escuchar al Señor, para escuchar lo que Él dice, para investigar las cosas, para ver si realmente lo que estamos creyendo es cierto o no, lo que estamos haciendo es cierto o no. Personas que no solamente usen su razonamiento al leer la palabra del Señor, sino también su corazón. Y claro, hemos escuchado muchas veces hablar sobre esto, incluso en algunas conversaciones. Bueno, nos gustaría ser como los de Berea, ir a la palabra del Señor. Y en aquel momento, nosotros lo vemos desde ahora, en este momento en la historia, y nosotros podemos pensar, pues, eran personas que sí buscaban la palabra de Dios, y lo mismo tenemos que hacer nosotros ahora. Pero imaginaos que en aquel momento era Pablo el que estaba hablando, Pablo y Silas, eran enviados por los demás apóstoles. Así que no me imagino lo que sucedería hoy en el mundo si supiéramos a ciencia cierta, esto es un imposible, pero es solamente para ponernos, como siempre digo, en el lugar de las personas que leemos, si supiéramos a ciencia cierta que era Pablo, por ejemplo, que el Señor lo enviara y que volvieran otra vez los apóstoles y que nos comenzaran a hablar de las cosas que habían vivido y que habían visto con el Señor Jesús. Yo creo que estaríamos ensimismados y apasionados escuchándolos, ¿o no? Sin embargo, estas personas que tuvieron esa posibilidad, que sabían que Pablo que era la persona enviada por Dios, que además era la persona que estaba escribiendo las cartas a todas las iglesias, no solamente él, sino también Pedro y Juan y otros, pero escribiendo sobre la base de lo que iba a ser la vida cristiana, y todos lo sabían, pues no, estos les escucharon y dijeron, muy bien, esto está perfecto, lo que nos decís está perfecto, pero vamos a ver en la Biblia si es cierto o no. Vamos a escudriñar si realmente es así o no. Es obvio que en aquel momento no tenían la Biblia como tenemos ahora, pero tenían todo el Antiguo Testamento, que estaba agrupado en todo lo que era la ley, los escritos y los profetas. Así que ellos iban a ver si realmente eso era el Evangelio, si eso era lo que ellos estaban predicando o no. Imagínate, el apóstol Pablo predicando, Silas hablándole, comisionados por los apóstoles. Y ellos, muy bien, está genial lo que nos decís, pero vamos a ver si es cierto.
¿Verdad que suena hasta un poco raro? Pero sin embargo, esa es la actitud. Y no tanto por Pablo, por Silas y por los apóstoles, porque ellos proclamaron el mensaje del Señor, sino por lo que podemos llegar a estar viviendo ahora. Porque la gran mayoría de las sectas y religiones nuevas derivadas del cristianismo han sido siempre porque ha habido personas que han seguido a otras personas y no a lo que la Biblia dice. Y la gran mayoría de los problemas que tenemos, incluso de divisiones en iglesias, siempre son ocasionados por alguien que dice algo que está un poco por encima de la palabra de Dios. Nosotros no lo creemos así. Y yo estoy completamente seguro que cualquier persona que ama al Señor sinceramente quiere buscar en la palabra de Dios. Pero esa línea de separación entre lo que Dios dice en su palabra, lo que escuchamos de alguien que por lo que sea nos encanta, nos gusta seguir, y lo que puede ser lejano a la palabra de Dios, es tan fina que muchas veces la traspasamos y no nos damos cuenta. Y por eso, sea lo que estamos hablando, sea lo que estamos diciendo, sea lo que cualquier persona nos diga, sea quien sea la persona que nos diga, lo que tenemos que hacer siempre es compararlo con la palabra de Dios. Es así de sencillo. Pero no porque nosotros seamos los jueces para decir qué está predicando una persona o no, sino sencillamente para ver si es parte del Espíritu de Dios lo que nos están diciendo o no. Y entonces nos ayudamos unos a otros, porque aquí no habla que el responsable de Berea, o de los que estaban allí, o los más inteligentes de aquellos que creyeron, tomaban las decisiones para ver si era la palabra de Dios. No, dice que lo hacían todos juntos. Todos juntos se examinaban las cosas. Y eso era lo que les hacía personas de distinción. Lo que les hizo personas de distinción incluso de otras iglesias. Y eso fue la razón, queridos hermanos y hermanas, por las que el Evangelio permaneció en esa ciudad hasta el día de hoy. Y sin embargo, otras iglesias donde había gente que realmente eran incluso más firmes en la fe, tenían muchísimo más conocimiento, y vuelvo a repetir que el conocimiento es un regalo de Dios y tenemos que seguir estudiando día tras día hasta que el Señor nos lleve con Él, y en la eternidad aún nos seguirá contando muchas cosas que tenemos que aprender. Pero iglesias como la de Éfeso, que habían perdido esa pasión por el Señor, ese amor por el Señor, hoy no hay creyentes allí. Y el Señor les advirtió, ¿os acordáis? En el Apocalipsis, vuelve al primer amor, vuelve a apasionarte conmigo, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a buscarme, porque no importa que la doctrina sea perfecta y que todo sea perfecto, si no está el corazón involucrado, si no estás buscándome día a día, tarde o temprano, la iglesia se va a morir. Todo se va a morir. Porque lo que es impresionante es que el mismo Señor Jesús es presentado, ¿os acordáis? Juan capítulo 1, como alguien, es obvio que Él era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero alguien lleno de gracia y de verdad. Y siempre que aparece Él hablando, y siempre que nos habla de lo que es Él, incluso cómo expresaba la verdad, siempre viene mezclado con lo que es la gracia. Y siempre en el Nuevo Testamento, cuando nos dice que nos fortalezcamos en la verdad, o incluso cuando nos habla de la doctrina, siempre menciona la gracia. Y cuando nos dice incluso que nuestro corazón tiene que fortalecerse, siempre dice fortalecidos en la gracia. Porque si no es la gracia de Dios, si no es el amor de Dios, tarde o temprano vamos a caer. Porque muchas veces incluso la verdad, y la verdad sin gracia, puede hacernos mucho daño, y el Señor lo sabe. Pero cuando existe la gracia y existe la verdad, y las dos van juntas, y como en aquella frase tan impresionante del libro de los Salmos, cuando dice que incluso se besan porque no pueden vivir una sin la otra, es cuando encontramos realmente el lugar donde estamos y cuando podemos ver la palabra del Señor. Porque el Señor sabe todo lo que yo soy, sabe todo lo que tú eres, sabe la verdad de cada uno de nosotros. Pero Él ve esa verdad lleno de gracia, de amor por cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo tampoco tenemos que pensar, bueno, Él tiene gracia, amor por cada uno de nosotros, entonces nada importa. No, porque también te va a decir la verdad. También te va a decir, mira, yo te amo y esto hay que cambiarlo. Yo te voy a dar el poder por medio de tu Espíritu para cambiar esto porque no te hace bien,
no hace bien a mi nombre, no hace bien a tus hermanos, no hace bien a tu familia, no hace bien en el lugar donde estás, no hace bien a las personas que le rodean, así que yo te voy a ayudar, pero lo hago con gracia. Gracia y verdad al mismo tiempo. Y por eso, estas personas que vivían en Berea, que recibieron el Evangelio con gozo, lo recibieron al mismo tiempo buscando y examinando si todo lo que estaba diciendo Pablo, todo lo que estaba diciendo Silas, todo lo que era el Evangelio que predicaban los apóstoles que habían estado con el Señor, era de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y sabéis, a veces me entristece cuando incluso en el mundo evangélico hay denominaciones que se conocen por nombres de personas, cuando nosotros no somos nada, ni nadie. Cuando incluso muchas veces cuando nosotros queremos saber algo ya no vamos a la palabra de Dios, sencillamente buscamos los libros de tal o cual persona. Yo lo he repetido cientos de veces y lo sigo diciendo y lo he dicho y el Señor sabe que la sinceridad en mi corazón, si tener algún libro, incluso que yo haya escrito, te va a separar de la palabra de Dios o te va a alejar, tíralo, quémalo, haz lo que sea, porque lo importante es la palabra de Dios, no lo que las personas escribimos o decimos. Y muchas veces, incluso iglesias enteras, viven por lo que alguna persona dice, por lo que alguien dice. Por muy buen expositor, teólogo, estudiante de la Biblia que sea, por muy buen predicador que sea, maestro, pastor, lo que sea, una persona no puede ocupar el lugar de Dios. En primer lugar, por una razón muy sencilla. Nuestras palabras no cambian la vida de las personas, ni jamás van a poder hacerlo. Las palabras ayudan en algunos momentos. Tenemos aquí personas relacionadas con el mundo de la psicología que nos podrían explicar esto perfectamente. Porque las palabras pueden ayudarte en un momento, pero no van a transformar tu vida. Pueden alterar una situación, pero no te pueden cambiar por completo. Lo único que puede cambiarte por completo, ir a lo profundo del corazón, por eso habla de que la palabra de Dios discierne lo que hay dentro de nosotros, es Él con su palabra, es el Espíritu de Dios. Nosotros ayudamos a las personas, pero no podemos transformarlas. Eso solo Dios puede hacerlo. Cuando le haces bien, cuando tú hablas, le puedes hacer bien a una persona por 2, 3 días, no más. Cuando Dios habla la vida de una persona, la transforma para siempre. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia incluso nosotros cuando hablamos con otras personas del Señor. Lo que nosotros le digamos, nuestras argumentaciones, la mejor manera de explicar el Evangelio les puede ayudar mucho, les puede hacer bien, pero lo que va a transformar la vida de esas personas es el Evangelio, es lo que Dios dice, son sus palabras. Y cuando nosotros le explicamos a la gente la palabra de Dios y sobre todo la palabra encarnada que es el mismo Señor Jesús, cuando una persona conoce al Señor Jesús, cuando escucha al Señor Jesús, y ese es el papel del Espíritu Santo, que las personas conozcan al Señor Jesús, no es el nuestro, y eso os debería ayudar incluso a liberar mucha tensión al hablarle a otra persona del Señor. Nosotros no tenemos ni la responsabilidad ni el poder de poder convertir a nadie, es el Espíritu de Dios. Es más, Él transforma muchas veces a la gente a pesar de nuestras palabras, a pesar de nuestras meteduras de pata. Entonces eso nos da una tranquilidad absoluta. Háblale del Señor Jesús, que le vean a Él. Si solo puedes hacer eso, ese solo desaparece. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y entonces las personas son transformadas. Porque de no ser así, últimamente, ¿qué está ocurriendo en la iglesia, sobre todo en el primer mundo? Que estamos siendo arrastrados por principios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No estamos creando una contracultura, no estamos creando la contracultura que nos ofreció el Señor Jesús. Lo que hablábamos en cuanto a que teóricamente el crucificado, el mayor perdedor de la historia, entre comillas, es el vencedor, porque él terminó venciendo a la muerte. La persona que se entrega por completo es la que realmente transforma a la humanidad. El que da siempre es mejor y más, no solamente mejor para los demás, sino que se siente mucho mejor que el que está siempre queriendo recibir. El que ama a los demás vive de una manera mucho mejor, incluso interiormente, que el que siempre está buscando amor para sí mismo. Esa es la diferencia, esa es la contracultura.
Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, muchas veces hasta los principios psicológicos, o sobre todo sociológicos y sobre todo los principios de empresa, a mí me asusta cuando muchas personas dan hasta seminarios de liderazgo en las iglesias queriendo explicar muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, porque el mismo Señor Jesús dijo que el mayor de todos, el que quiere ser líder, ¿quién es? El que sirve. El que da todo por los demás. Y Él dijo, yo he venido entre vosotros como el que sirve. Y eso es lo que hace que nosotros podamos llegar a transformar la sociedad. Y que lo que escuchamos y lo que viene de la palabra de Dios sea completamente diferente. Siempre nos llamaron el pueblo de la Biblia. ¿Realmente sigue siendo la Biblia nuestro libro por excelencia? Hoy el Señor nos ha dado muchas posibilidades de tener más libros que nunca, más medios que nunca, y la gran mayoría son buenos y es un regalo del Señor, pero no podemos dejar de ser el pueblo de la Biblia, de nuestra Biblia. Y no podemos dejar de ser, además, el pueblo de la palabra de Dios cada día. Y eso es un problema que muchas situaciones en la iglesia del primer mundo está derivando hacia una iglesia espectáculo donde las personas solo van una o como mucho 2 veces a las reuniones, a la iglesia, escuchan la palabra de Dios. Son predicaciones en la gran mayoría de las ocasiones muy buenas, profundas y que realmente tocan nuestras vidas de la palabra del Señor. La alabanza suele ser muy buena, realmente son momentos delante del Señor, pero luego no leen su Biblia en sus casas. Y por eso dejamos de ser el pueblo de la Biblia. Y por eso dejamos de transformar el mundo. Hace poco hablaba en una reunión de pastores sobre esto y defendían que lo que es la enseñanza en la iglesia tenía que ser lo mejor posible. Yo estoy de acuerdo 100%, pero les decía, si todas las personas en la iglesia no leen la palabra de Dios, no buscamos al Señor día a día, no sacamos tiempo todos los días para estar con el Señor, no sirve de nada. No había manera de convencerlos. Hasta que, como os digo algunas veces con este carácter gallego de explicar alguna cosa para que lo entiendan, les decía, muy bien, mira, era una reunión aquí en una ciudad cercana, en una ciudad muy grande, yo les decía, mira, yo te voy a llevar el domingo a comer al mejor restaurante de esta ciudad. ¿Cuál es el mejor aquí? Tal. ¿Es muy caro? Sí. Dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo, te voy a llevar y te voy a invitar allí. ¿Y vas a ir allí? ¿Me vas a invitar? Yo dije, sí. Con una condición. Me dijo, ¿cuál? No vuelvas a comer hasta el domingo siguiente. Entonces me dijo, ¿por qué, Jaime, dices eso? Porque eso es lo que mucha gente hace. Van a su iglesia, que es realmente impresionante, escuchan la palabra del Señor, comen algo que realmente transforma sus vidas y que merece la pena, disfrutan de la alabanza, de la reunión con sus hermanos, y luego durante toda la semana el Señor no está en el día a día. Tarde o temprano, una persona que solo come el domingo, tarde o temprano va a enfermar y probablemente va a morir. Afortunadamente, con el Señor la muerte en ese sentido no existe, pero la enfermedad sí. Y muchas veces sufrimos muchas situaciones, muchos problemas en las iglesias, nos preguntamos de dónde viene. Y es algo tan sencillo como buscar al Señor todos los días. Lee todos los días, habla con Él todos los días, dile que te hable todos los días. A veces la vida es complicada, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que buscar tiempo de donde sea. Y las personas tienen que encontrar ese tiempo. Hablábamos una vez y había gente que decía, bueno, incluso hablando el tiempo con la familia, bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero le doy a mis hijos tiempo de calidad. Y pensaba que era lo mismo con el Señor, le doy tiempo de calidad. Y yo decía, no, eso no existe. Eso no existe. Dice, no, ¿cómo que dices que no existe? No, si algo te gusta le vas a quitar tiempo. Era una persona, y me vais a perdonar un ejemplo muy simple, pero creo que lo vais a comprender perfectamente. Era una persona que le encantaba el fútbol, el deporte, como a mí. Yo le decía, bueno, ¿para qué has visto el último Real Madrid-Barcelona? 1 hora y media con el intermedio, con gente muchas veces
el juego parado y no sé qué. ¿Por qué no ves? Hay unos resúmenes de 20 minutos y son perfectos. Ves eso y ya está. Dice, no, te pierdes lo bueno del partido. Yo quiero ver el partido entero. ¿No estábamos hablando de tiempo de calidad? Entonces nos damos cuenta de que para lo que queremos sí tenemos tiempo. Y buscamos tiempo, y no tiempo de calidad, buscamos cantidad de tiempo para las cosas que nos gustan. ¿Y qué nos puede gustar más que estar con el Señor? Que conocerle a Él, que escucharle, que Él dirija nuestra vida, que Él toque nuestra vida. Porque muchas veces, incluso cuando escuchamos la palabra de Dios, solamente lo tomamos como si fuera información. Y pensamos que con conocer muchas cosas, pues eso ya va a transformar nuestra vida. Y no es cierto. Porque la palabra que se usa siempre en el Antiguo Testamento para conocer y conocer de Dios es incluso la misma palabra que se habla del conocimiento personal entre dos personas, entre varias personas, incluso del conocimiento más íntimo entre dos personas, entre hombre y mujer. En el sentido de que si algo que conoces no transforma tu vida, no entra dentro de ti por completo, entonces no lo estás conociendo. Solo tienes información. Y esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento, incluso a veces los traductores, hasta cuando Pablo escribe en la carta a los Efesios, el capítulo 1, y dice que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que Dios nos dice, literalmente dice que abra los ojos de nuestro corazón, porque Dios sabe que todo lo que no llega a nuestro corazón no tiene mucho sentido. Podemos tener muchas cosas aquí, pero si no llega adentro, a lo profundo del corazón, nuestra vida no va bien. El Señor lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y dónde está nuestro tesoro? Allí donde está nuestro corazón. Así que cuando escuchamos y cuando leemos la palabra de Dios, no solamente nos estamos informando, estamos queriendo que transforme mi vida personal, la vida de mi familia, la vida de mi iglesia, la vida de todo lo que me rodea y que transforme el mundo. Eso fue lo que sucedió en el momento que estábamos recordando hace relativamente poco en la llamada Reforma Protestante. La Biblia pasó a ser parte del día a día de muchas personas que transformaron el mundo. Y eso, aunque solo sea un paréntesis muy rápido, es una de las razones por las que hoy hay muchos países, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica y algunos lugares más, donde hay un número muy grande de población teóricamente creyentes, evangélicos, que realmente son personas que aman al Señor, pero no han dejado que la Biblia transforme, que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios transforme sus vidas, transforme todo lo que les rodea, transforme sus trabajos, transforme la sociedad en la que están. Porque cuando ya no el 30 o el 40% de un país, el 10% de un país son personas con todos sus defectos, con todas nuestras caídas, pero que aman 100% al Señor e intentan vivir 100% en la presencia del Señor, ese país es transformado por completo. Por eso necesitamos volver a la palabra del Señor. Y por eso los héroes son los de Berea. Y por eso solo recordar, antes de terminar, aquel Salmo 19, que menciona solo algunos de los detalles de la palabra del Señor. Si queréis, en las próximas semanas, aquí en la iglesia o en casa, podéis meditar esos versículos. Y esa misma palabra significa pasar todo lo que nosotros tenemos, lo que llegamos a comprender, por nuestra mente, por nuestro corazón, por todo nuestro ser, y al mismo tiempo pararnos para hacerlo. Vivimos en un mundo que le gusta hacer todo demasiado rápido, y todas las cosas que merecen la pena en la vida se tienen que hacer despacio, se tienen que disfrutar, se tienen que meditar, se tienen que razonar, se tienen que pasar por el corazón, se tienen que recordar literalmente, cardis es corazón, es volver a pasar por el corazón. Tienen que emocionarnos las cosas que leemos. Así que cada frase de la palabra de Dios no la leemos sencillamente para conocer más, sino para que el Señor nos hable, nos transforme y para que vaya trabajando en nuestra vida. Fijaos, Salmo 19, el versículo 7 habla: la ley del Señor es perfecta. La palabra del Señor es perfecta. Fíjate, restaura el alma.
Solo Dios puede restaurar nuestra alma. Otras personas, hermanos, profesionales que trabajan con nuestro corazón, nuestra mente, nos pueden ayudar y gracias a Dios por las ayudas de estas personas. Pero lo único que restaura lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón es Dios mismo, porque Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay un proverbio danés, a mí me encantan los proverbios de los diferentes países porque te enseñan un poco lo que es la cultura de cada país y también te enseñan lo que es la profundidad del conocimiento que Dios le ha dado al ser humano en cada lugar. Hay un proverbio danés que dice que lo más profundo del corazón está mucho más lejos que el fin del mundo. Que es más fácil llegar al fin del mundo que llegar a lo más profundo de un corazón. Y es cierto, ¿sabes? Quien llega a lo profundo de tu alma para restaurarla es el Señor. Muchas veces tenemos situaciones complicadas en nuestra vida personal, no encontramos nuestro lugar, no sabemos quiénes somos y tenemos en nuestras manos la posibilidad de que Dios vaya restaurando nuestra alma y no le hacemos caso, no pasamos tiempo con Él, no pasamos tiempo leyendo su palabra, no pasamos tiempo preguntándole, hablando con Él, diciéndole, Señor, háblame, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué tienes que hacer en mi corazón? El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Es curioso porque a Dios no le importa nunca dónde comenzamos, sino dónde vamos a terminar. Y Él tomó 12 personas muy sencillas, pero les habló día a día, estuvieron con el Señor Jesús, y ellos siguieron estudiando y profundizando en la palabra de Dios sin final. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Vivimos una sociedad y me atrevo a decir una iglesia para mí demasiado triste, demasiado oprimida, demasiado siempre con preocupaciones de este mundo. Hablo con las personas y siempre me hablan, es que estamos tan mal, las cosas van tan mal, no hay trabajo, siempre son miradas hacia lo que está mal. ¿Sabes por qué? Porque no somos capaces de ver la palabra del Señor, no estamos con Él, porque es la palabra de Dios la que alegra nuestro corazón. Y cuando ves a alguien que realmente disfruta con el Señor, sabes que está pasando malos momentos, puede estar enfermo, puede estar sin trabajo, puede el Señor permitir muchas situaciones en su vida, pero ves cómo su rostro brilla, porque la palabra de Dios alegra el corazón. El mandamiento de Dios es puro, alumbra los ojos. A veces no sabemos qué va a pasar en el futuro, qué decisiones tenemos que tomar. Vuelve al Señor, pídele que te dé sabiduría, lee su palabra, dile que te guíe, porque la palabra del Señor alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro fino, más dulces que la miel y que destila del panal. Y ese mismo deseo de más que el oro, no podemos pararnos en cada frase, pero hacedlo vosotros con tranquilidad en vuestra casa, en la soledad a veces de nuestra habitación, en un momento que le dediquemos al Señor y digamos, háblame, porque eso va a transformar nuestra vida. ¿Qué deseamos? Que si alguien viniera aquí, alguna persona muy conocida aquí en nuestra tierra, uno de los 5 más millonarios de todo el mundo, ¿sabéis de quién me estoy refiriendo? Y nos dijera, te regalo 1.000 millones de euros. ¿Prefieres eso o la palabra de Dios? ¿Qué responderíamos? ¿Tendríamos siquiera un segundo de duda? Decir, no, la palabra de Dios es más que el oro, más que cualquier cosa. Y tenemos que examinar nuestro corazón hasta lo más profundo. Señor, ¿a qué le doy valor? ¿A qué le doy valor en mi vida? Tu siervo es amonestado por ellos, por ella, etc. Sigue diciendo y termina el Salmo, versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Como Él es grato para nosotros y nos transforma, entonces lo que nosotros decimos es grato para el Señor también. Es una reacción normal. Y yo muchas veces no puedo comprenderlo porque nos equivocamos y hacemos cosas que no debemos y vemos nuestra vida que no es como tenía que ser, pero delante de Dios lo que le decimos es grato, porque estamos viendo lo que es la palabra del Señor y viviendo por lo que Dios nos dice. ¿Cómo está nuestra Biblia? ¿Tenemos recuerdos anotados en ella? ¿Hay huellas de nuestras lágrimas?
a veces orando por personas de nuestra familia, por alguien que no conoce al Señor. La hemos recorrido una y otra vez buscando esos tesoros escondidos que Dios tiene, con mucha calma, diciéndole: Señor, yo quiero que me hables, buscando siempre al Señor Jesús. Él se lo dijo a las personas más sabias de Israel en aquel momento. A veces lo olvidamos. Algunos de los maestros de la ley, de los fariseos y los escribas, sabían libros del Antiguo Testamento de memoria. Podían recitar Isaías de memoria, por ejemplo, o todos los salmos de memoria. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Vosotros escudriñáis las Escrituras, las buscáis, ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieres un pequeño consejo, un humilde consejo, cuando leas la palabra del Señor, sea donde sea, busca al Señor en lo que estás leyendo. Dile: Señor Jesús, ¿qué dice esto de ti? ¿Y cómo va a transformar mi vida? Porque Él también tuvo que decirles a ellos: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cualquier cosa que una persona diga, sea quien sea, ya puede ser el propio Billy Graham que está con el Señor, o cualquier persona que me podáis mencionar, cualquier cosa que una persona diga, puede hacernos bien, pero el poder está en la palabra de Dios. No está en esa persona, está en el Espíritu de Dios. Y por eso el Señor tuvo que decirles: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Así que, queridos hermanos, si salimos estos días con una decisión de estar más cerca del Señor, que sea decirle al Señor: pues me gustaría que volvieran a conocernos como el pueblo de la Biblia, como el pueblo de la palabra de Dios, como los que buscan al Señor en su palabra, que el Señor les hable y les transforme. Porque haciendo esto, nosotros vamos a transformar la sociedad también. No por nuestro poder, sino sencillamente porque el Señor nos va a ayudar a vivir de una manera completamente diferente, radicalmente diferente. Y entonces las personas van a ver en nuestra vida que la palabra